Tiempo y espacio como construcciones socioculturales. El tema del encuentro de hoy está relacionado con las nociones más complejas que ha podido desarrollar la humanidad, ¿sí? El tiempo y el espacio son en sí mismas dos conceptualizaciones que nos permiten ordenar el mundo. Tratar de definir lo temporal y lo espacial hacen a la definición misma de cada una de las sociedades y cada una de las culturas. Estudiar la historia sin entender desde dónde se piensa a sí mismo cada pueblo en términos temporoespaciales es dejar de lado el eje mismo de la construcción de esa sociedad. Por eso, para nosotros es importante que ustedes, desde el principio, tengan en cuenta que la periodización que nosotros utilizamos al día de hoy, la que van a encontrar frecuentemente en distintos libros de historia, es una de las muchas periodizaciones que ha habido en distintos momentos y que de un tiempo a esta parte, hará unos 200 años, definitivamente se consensuaron. En algún momento, gran parte de los pueblos de Occidente en particular, nos pusimos de acuerdo para dar en llamar de una determinada manera y tomar como referencia algunos momentos, algunos episodios de la historia que nos permitan armar una historia común, una base común. Digo algunos pueblos de Occidente porque ustedes saben que en este momento, más allá del calendario que consideramos vigente como calendario internacional, tenemos calendarios aparte, ¿no? El calendario chino, el calendario judío, entre otros pueblos del mundo que siguen manteniendo una temporalidad distinta. Nosotros nos guiamos en esta materia con la periodización internacional, que tiene las bases en lo desarrollado ya desde el siglo XVII por Cellarius, por Gärtner, que nos permite hablar de una historia que en general se corresponde a la historia de los pueblos que tienen escritura, ¿sí? La historia que nosotros conocemos, que es básicamente eurocéntrica, ¿sí? Y que tiene su desarrollo y consolidación especialmente a mediados del siglo XIX,
deja fuera a los pueblos ágrafos, a los pueblos que no tienen testimonios escritos. ¿Por qué? ¿Porque su cultura no es valiosa? No, porque su cultura tiene unos principios de organización diferentes, que en el momento de consolidar lo que es el desarrollo de una disciplina que se propone como general, plantea una diversidad que en ese momento no interesaba resolver. ¿Queda claro? Lo que nosotros buscamos es que ustedes tengan en cuenta que la periodización que nosotros estamos utilizando es una periodización que tiene una vigencia relativa, que puede llegar a cambiar en algún momento y que de hecho ustedes ni siquiera van a encontrar como homogénea. Nosotros les proponemos en esta primera unidad que ustedes empiecen a ordenar los contenidos en torno a dos grandes eras, ¿sí? La prehistoria y la historia en sí misma, que la prehistoria la empiecen a dividir en lo que es la historia paleolítica y neolítica, y la historia la dividan en lo que es edad antigua, edad media y edad moderna, y con esa base, con esa estructura, empiecen a armar una línea de tiempo que van a ir completando en este primer nivel de la materia y van a seguir completando en los otros dos. Les digo que no hay una homogeneidad porque van a encontrar que los distintos autores no necesariamente coinciden en las fechas que utilizan en esa periodización, ¿sí? En general se considera que la especie humana a la que nosotros pertenecemos, el Homo sapiens sapiens, tiene unos 30.000 años de historia común, ¿sí? 30.000 años que hace poco se ampliaron, ¿sí? Hasta casi 45, pero hasta no tener confirmados esos testimonios, hablemos de 30.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 30.000 años que las personas somos iguales. Tenemos las mismas capacidades cognitivas, tenemos las mismas capacidades de simbolizar y de hablar, ¿sí? En la medida que tenemos las mismas capacidades de hablar, de pensar, de simbolizar que las personas que vivieron hace 30.000 años, en esta materia vamos a evitar palabras peyorativas como primitivo. No es la idea que ustedes incorporen ese concepto. Ese concepto está cargado de un prejuicio, ¿sí? No existe el arte primitivo, porque no hay personas que hayan sido menos, ¿sí? En otro momento de la historia de lo que son las personas de la actualidad. No hay culturas que sean menos, ¿sí? O que sean inferiores a las culturas a las que nosotros pertenecemos. Todas las culturas tienen el mismo valor y no hay una evolución dentro de lo que es el desarrollo social. ¿Se entiende? Pero esto que estoy planteando yo forma parte de un modelo de pensamiento que no necesariamente es el que comparten otras personas, otros teóricos, y mucho menos ha sido el pensamiento predominante a lo largo de la historia. Nosotros consideramos, en todo caso, que lo que persiste es lo que plantea Kuhn para la revolución científica. Justamente, en la ciencia no hay una evolución. No es que yo estaba peor y de golpe estoy mejor. No es que yo sabía poco y de golpe sé mucho. Yo sabía algo que en algún momento dejó de tener validez y fue reemplazado por otra idea que empezó a tener validez dentro de una institución y dentro de un sistema. Pero eso no quiere decir que en algún momento vuelvan a prevalecer esas ideas primeras que dejamos de lado, ¿sí? por reemplazarla por otras posteriores. No quiere decir que algo venga en sucesión, sea evolución, ¿sí? En todo caso, es revolución, dice Kuhn. Reemplazo un paradigma por otro. Reemplazo una idea o un concepto del mundo por otro. Lo mismo ocurre dentro de las sociedades. Las sociedades eligen vivir de una manera, en algún momento cambian ese modo
de acuerdo con sus propias circunstancias y ese cambio también está sometido a posteriores transformaciones, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el tiempo y el espacio son las verdaderas herramientas de nuestro trabajo y que el arte es uno de los testimonios con los que vamos a trabajar. Nosotros nos vamos a centrar especialmente en las artes visuales, que nos permiten una cierta homogeneidad de planteo del Paleolítico hasta hoy, pero más allá de esa elección disciplinar, vamos a trabajar con otros materiales y otros elementos y ustedes mismos pueden proponernos recorrer otras diversidades desde el punto de vista de los dispositivos, ¿sí? En este primer encuentro, la idea es proponer que el tiempo y el espacio son nociones socioculturales muy complejas que dependen de cada una de las culturas para establecerse, que la temporalidad en nuestra cronología occidental ha sido consensuada hace no más de 200 años y que esa temporalidad puede variar de acuerdo con la disciplina con la que estemos trabajando. Hablamos de un paleolítico que surge más o menos hacia el 30.000, ¿sí? Antes de Cristo, un neolítico que se empieza a consolidar como tal hacia el 5000, una historia que empieza, los primeros testimonios que empiezan hacia el año 1000 antes de Cristo, con distintas variaciones que luego veremos, y de allí vamos a ir dividiendo esa historia, como dijimos, en tres grandes edades. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre ese paleolítico y ese neolítico? La situación de asentamiento de los distintos pueblos. Ustedes saben que distintos testimonios demuestran que la humanidad surge en el continente africano y esos pueblos empiezan a migrar desde el norte de África por el sur de Europa, van ocupando el territorio europeo, ocupan también el territorio asiático y de allí pasan en la era de hielo por el puente que se forma en el estrecho de Bering y ocupan el continente americano. Tenemos testimonios, y ustedes tienen material para desarrollar eso, que hablan de un poblamiento del territorio americano ya también en el 30.000, de hecho 38.000 a.C., que da origen a distintos pueblos que ocupan este territorio con distintas propuestas culturales que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, con distintas variaciones, pero todos hemos oído hablar de la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca, ¿no? Culturas que han formado parte de la historia americana, que hoy se consideran los pueblos originarios y que a lo largo del tiempo se han ido cruzando con otras pertenencias culturales en mayores o menores grados de integración y de intercambio, y eso ha dado origen a los pueblos actuales del territorio americano. Lo mismo ha pasado, lo mismo ha ocurrido en otros lugares, en otros espacios geográficos del continente asiático, del continente europeo, también de Oceanía. Han ido mezclándose esos pueblos originarios con otras pertenencias culturales y de allí han salido pueblos que no son producto de, hay una palabra que tampoco usamos, del mestizaje, porque lo mestizo en general da cuenta de un cierto equilibrio, como si no hubiera habido coacción, como si no hubiera habido presión, desconociendo las situaciones de sometimiento, de abuso, de vulnerabilidad que a lo largo de la historia ha habido en relación con muchos de estos movimientos migratorios, ¿verdad? Lo que nosotros queremos trabajar con ustedes es esta idea de que así como lo temporal es complejo, lo espacial también es complejo en sí mismo. Vamos a estar trabajando en un primer momento con la idea del espacio en términos físicos, ¿sí?
pero también del espacio en términos de la representación. Y allí es donde hace la entrada un autor que ustedes van a empezar a conocer, un historiador, un crítico norteamericano que se llama Arthur Danto, que nos propone la idea de narrativa. Uno de los grandes problemas a la hora de pensar el arte y la historia del arte en nuestra situación actual es que a veces las periodizaciones que se eligen para ordenar el mundo del arte no tienen que ver con acontecimientos específicamente relacionados con lo artístico. A veces aparecen batallas, muertes de reyes, y pareciera que eso es suficiente para contar, para narrar el arte en sí. Cuando en realidad el arte tiene sus propias problemáticas, su propio lenguaje y también sus propias periodizaciones, ¿sí? Danto propone una noción que nos sirve especialmente para lo que es la Edad Moderna, que es la noción de narrativa, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con esta idea porque lo que él propone es que ese arte que nació en el Paleolítico, ¿sí? Con los pueblos nómades que fueron recorriendo distintos territorios, llevando distintas muestras de arte móvil con ellos, pintando ocasionalmente en lugares cerrados que prevalecieron hasta hoy, dando origen al arte rupestre. Esos pueblos que luego se asentaron y desarrollaron una de las principales prácticas culturales, como es la domesticación, ¿sí? Algo tan importante, domesticar especies animales y especies vegetales, empezar a manipular genéticamente esas especies, ¿sí? Esas diversidades para lograr consolidar la alimentación de los pueblos y de algún modo empezar a volverla previsible y con ello empezar a desarrollar cada vez prácticas culturales más complejas. Que el arte que viene de la Edad Antigua, ¿no? En la antigua Grecia, que nosotros la dividimos en arcaica, clásica y helenística de la antigua Roma, que dividimos en la Roma de la monarquía, la república, el imperio, que el arte de la Edad Media, que nosotros dividimos en paleolítico, románico y gótico, todo ese arte que estamos mencionando, que ocupa gran parte de esos 30.000 años, que de algún modo consideramos referencia en la historia de la cultura, todo ese arte es básicamente anónimo. Hasta ese momento hay muy pocos nombres que emergen de artistas que se vuelven conocidos o que quedan atestiguados en distintas piezas o en distintos escritos. ¿Y por qué el arte en las distintas disciplinas es anónimo? Porque en general la práctica artística a lo largo de la historia de la humanidad siempre estuvo asociada o al servicio de otras prácticas artísticas, otras prácticas culturales, ¿sí? Prácticas que le trasladaban, si se quiere, sus propios principios y valores. Esto hace que, para Danto, el verdadero arte, ¿sí? Que él considera que es el arte de autor, nazca con el Renacimiento, especialmente con el Renacimiento italiano. ¿Por qué? Porque él plantea que en el Renacimiento italiano aparece la necesidad de empezar a contar la vida de los artistas. Y por eso él se centra en la obra de un historiador que es Vasari. Giorgio Vasari decide contar la biografía de un grupo de artistas que pasó a ser muy importante, muy destacado. ¿Por qué? Porque eran talentosos seguramente, pero también porque trabajaban para una de las familias más ricas del momento, que no solo patrocinaba sus obras, sino que compraba sus obras y les daba divulgación, ¿sí? Como siempre. El patrocinio, la promoción, la difusión es lo que hace a la persistencia de la obra y del trabajo del artista. Esa obra de Vasari, de algún modo, lo cambió todo. Lo cambió todo en el norte de Italia y lo cambió todo para el arte europeo y luego para el arte occidental. ¿Por qué? Porque empezó a valorarse la identidad del artista más allá de la disciplina. La identidad del artista y la capacidad del artista para desarrollar una determinada técnica, un determinado lenguaje, una determinada disciplina. Para Danto nace allí el arte, ¿sí? Todo lo anterior sería lo anterior a la era del arte, va a decir él. ¿No era arte? Sí, pero como era arte anónimo, arte al servicio de otras disciplinas, no va a tener tanta importancia institucional, por decirlo así, como el que logra
como la importancia que logra el arte a partir del Renacimiento en Italia. Allí nace la era del arte. Y ese primer arte que nace en el Renacimiento, durante casi 400 años, se va a mantener de acuerdo con unos principios de realización que van a ser prácticamente inamovibles. ¿Y por qué estamos referenciándonos nosotros que estamos en el siglo XXI en el arte del Renacimiento italiano que ocurrió en el 1300 en otro continente? Porque ese arte sigue siendo vigente. Nosotros vamos a estudiar la belleza, ¿sí?, de los griegos, ¿sí?, de la antigüedad, de la Grecia clásica, que se desarrolla hace 2500 años, porque esos principios de belleza que los griegos desarrollan en ese momento siguen vigentes hasta hoy. Los principios de bien, verdad y belleza, que ustedes, la gente de audiovisuales, seguramente trabajan, ¿no? Los principios aristotélicos, lo mismo que las unidades aristotélicas de tiempo, de espacio, de acción, siguen vigentes, no han sido reemplazados porque para nuestra cultura siguen siendo la cuna de su propia existencia, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta de dónde vienen los principios de belleza, los principios de representación, la idea de que la mímesis es algo bueno, porque más allá de que atrasen 2500 años, son parte de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad que está en el siglo XXI, pero en muchas cosas sigue pensándose a sí misma como si estuviera en el hace 2500 años en Grecia o en el 1300 italiano. ¿Se entiende? Seguimos viviendo en una sociedad que debe sus principales ejes culturales a una visión del mundo construida por hombres ricos, ¿sí?, europeos, que pensaron el mundo hace muchos siglos y no necesariamente lo pensaron para nosotros. ¿Se entiende? Revisamos la historia, nos interesa que ustedes conozcan la periodización para que la puedan valorar críticamente. ¿Por qué es mala? ¿Por qué es buena? No vamos por ahí. No son valores axiológicos, ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, ¿sí? Esos valores se construyen de acuerdo con los intereses de las distintas sociedades. De hecho, podemos decir, y esto ustedes lo saben, que la belleza en sí misma no existe. No hay un objeto bello en la naturaleza, ¿no? Les diría Kant, por ejemplo. No hay un objeto bello en la naturaleza porque la belleza es una construcción cultural, es una asignación. Un objeto no es bello en sí porque yo soy quien lo ve bello o no lo ve bello, ¿sí? Y mi idea de belleza es heredada. Nosotros tenemos que empezar a deconstruir esas ideas para empezar a dar la oportunidad a otros principios, ¿sí?, a otras ideas que pueden tener tanto valor para nosotros como tuvo en ese momento la idea de belleza. ¿Se entiende? Entonces, Danto plantea que el arte nace en el Renacimiento italiano y que en ese momento nace una narrativa, un modo de contar el arte que va a tener vigencia durante 400 años, prácticamente, ¿sí? Ese arte que nace allí es un arte premoderno, dice él. Responde a una narrativa premoderna, esto es, un modo de contar el arte que todavía no se conecta con la verdadera modernidad, que quizás llegó en el Renacimiento a otras disciplinas, pero que en el arte va a llegar recién a principios del siglo XX, ¿sí? Para Danto, el arte, desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX, va a ser premoderno y la verdadera modernidad va a llegar en el siglo XX con las vanguardias históricas. ¿Queda claro esto? ¿Por qué lo decimos? Porque el nombre de la edad de la que estamos hablando es edad moderna, ¿sí? Repasamos. Dividimos la historia en prehistoria, que incluía el paleolítico y el neolítico. Historia, que incluye la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y ahora estamos hablando dentro de la edad moderna de una edad premoderna, ¿sí?, o un periodo premoderno, un arte premoderno dentro de la propia modernidad, que incluye el arte que va del Renacimiento hasta fines del siglo XIX. ¿Cuáles son los movimientos artísticos que ingresan en este arte premoderno? Aquellos que están ligados
con los mismos principios de representación que el Renacimiento plantea, que tienen que ver con un arte mimético, un espacio escenográfico, una construcción de la obra en términos referenciales, ¿sí? Que se parezca a la afuera, en términos orgánicos, que cada una de las partes de la obra tenga relación y tenga un sentido con el todo, ¿sí? Eso va a servir para mirar el arte del Renacimiento, del manierismo, del barroco, ¿sí? Del neoclásico, del romántico, del realismo, del impresionismo y del postimpresionismo. Todos esos movimientos van a quedar incluidos en este arte premoderno. Ahora bien, a partir del romanticismo, romántico, realismo, impresionismo, postimpresionismo, ya van a quedar en un momento de crisis, van a quedar en un gris. Y de hecho va a ser el propio postimpresionismo el que va a dejar las bases para que se desarrolle, dice Danto, el cambio del arte premoderno al arte moderno. ¿Por qué entonces se produce el pasaje de lo premoderno a lo moderno a comienzos del siglo XX? Porque el arte deja de preocuparse por estos principios de belleza, de referencialidad, de espacialidad escenográfica, ¿sí? De mímesis, que de algún modo comprometían al arte que había nacido en el Renacimiento. El arte moderno, dice Danto, va a ser un arte inorgánico, un arte que no va a tener una estructura esperable, ¿sí? Una estructura ordenada. Va a ser relativamente inesperado, relativamente choqueante. Va a estar armado desde el collage, desde el montaje permanente. Y en esa ruptura con las estructuras internas de lo que es la obra de arte, también se va a romper el concepto mismo de obra, ¿sí? La obra va a estar realizada en materiales completamente impensados, completamente inesperados en otros momentos de la historia. Va a dejar de ser un arte de lujo, un arte realizado con materiales nobles y va a estar realizado en muchas ocasiones con materiales de la vida cotidiana. Incluso muchas obras de la vanguardia van a estar realizadas a partir de los llamados ready-made, es decir, objetos de la vida cotidiana encontrados y puestos en un nuevo contexto, lo que les permite resignificarse, ¿sí? De este modo, entonces, se rompe lo que sería, en un primer momento, esa vinculación con el arte premoderno, se desarrolla un arte moderno, pero todo esto ocurre, dice Danto, dentro de una era del arte. ¿Qué quiere decir? El arte que nació, el arte de autor, el arte de obra, el arte destinado a un público, ¿sí? El arte que necesitaba una cierta institucionalidad, nace en el Renacimiento, cambia de forma en el momento de las vanguardias, pero de algún modo persiste hasta mediados de la década del 70. ¿Qué se da allí? La consolidación de algo que se venía haciendo en otros momentos, que es el llamado arte conceptual. ¿Cuál es el problema? Dice Danto, que cuando verdaderamente se consolida el arte conceptual, un arte que en su mismo nombre lo está diciendo, un arte que no necesita de la materialidad de la obra, no necesita del circuito artístico, no necesita ni siquiera del público ni del artista. Es un arte que de algún modo se empieza a desmaterializar. Cuando se consolida el arte conceptual, dice Danto, el arte se muere. ¿Cuál es el arte que muere? El arte de autor, el arte que nació en el Renacimiento, ¿sí? Ese arte, de algún modo, deja lugar a un arte que va a formar parte de una nueva era directamente. Porque a mediados de la década del 70, si ustedes revisan otros procesos históricos, no solamente muere el arte, sino que muere una forma unívoca y homogénea de pensar todas las disciplinas. Desde la década del 60 tenemos la crisis definitiva de los paradigmas totalizantes, esos paradigmas que en el siglo XIX habían surgido de manera positiva, pensando la ciencia, la religión, el arte en términos positivos y casi evolucionistas, ¿no? Un siglo XIX que se pensaba a sí mismo como la cumbre en la historia de la humanidad, que se consideraba referenciado en la antigüedad clásica, ¿sí? Que consideraba que el Renacimiento era su verdadero referente y su verdadera cuna, la antigüedad, y todo lo que quedaba en el medio era una edad que no valía la pena estudiar, porque
según decían los historiadores de ese momento que constituyeron la disciplina, al ser un arte que estaba al servicio de la Iglesia, de algún modo era secundario a lo que eran los principios más nobles del arte laico, llamémosle, del siglo XIX, ¿sí? Toda esa mirada evolucionista, no solo en términos de arte, sino también en términos científicos, como es el arte de la evolución misma de las especies propuesto, por ejemplo, por Darwin, el arte que considera que hay una evolución en las estructuras sociales y que cada vez las sociedades se mejoran. Toda esa mirada acerca del mundo hace crisis en la década del 60, una década en donde tenemos una humanidad que en los últimos 50 años pasó por 2 grandes guerras mundiales, pasó por las escenas más terribles de la tortura, el sometimiento, la hambruna, ¿sí?, de gran parte de la humanidad, y que de algún modo empieza a descreer de todos esos principios. La sociedad hace crisis, ¿sí?, los paradigmas que la explicaban también, y el arte no es menos, el arte también se rompe, ¿sí? La sociedad se corrompió, el arte demostró estar al servicio de una sociedad que ya no está dando respuestas, es necesario romper definitivamente, y lo que se rompe es la institución arte, ¿sí? Aparece el arte conceptual, muere el arte, dice Danto, y de algún modo muere la historia, ¿sí? Muere la historia y muere un modo de concebir el mundo. Por eso él habla de una era poshistórica, que es donde nosotros estaríamos hoy. Ese arte que había nacido en el Renacimiento, esa era del arte, termina a mediados de la década del 70 y hoy vivimos en una era post-era del arte. Así como el arte se había hecho antes de la era del arte, en el Paleolítico, en el Neolítico, en la Edad Antigua, en la Edad Media, hoy estamos haciendo un arte fuera de la era del arte, post-era del arte. Un arte post-histórico en el que no hay un estilo, no hay una narrativa, no necesito crear un manifiesto para justificar lo que estoy haciendo. Cualquier cosa que yo haga es válida, ¿sí? Es arte. El arte no se tiene que estar defendiendo de algún modo, no se tiene que estar explicando. Hay una primera etapa dentro de lo que es ese arte poshistórico que algunos historiadores consideran una posmodernidad, ¿sí? Porque si de algún modo se murió el arte moderno, lo que vino fue lo posmoderno, que de algún modo referencia al arte de fines de los 60, los 70, principios de los 80, y en los 90 se desarrolla un estilo, dicen algunos autores, ustedes tienen el texto de Junta que resume un poco esta polémica, que algunos denominan contemporáneo. Vieron que hay palabras comunes que quedaron ligadas definitivamente a un momento de la historia, como la palabra vanguardia, que ya quedó ligada a los movimientos artísticos europeos que se desarrollan entre 1907 y 1948. Bueno, la palabra contemporáneo, más allá de que en general está relacionado con aquello que está ocurriendo en el momento, quedó relacionada con el arte de los 90. ¿Sí? El arte de los 90, que es un arte de ferias, un arte de bienales, un arte que busca tener un estilo global, sumamente occidentalizado, desprendido de casi cualquier visión local o regional, ¿sí? Y que de algún modo fue sucedido por un arte postcontemporáneo. Algunos autores como Smith plantean que hoy estaríamos en el post-postcontemporáneo, ¿sí? Si vamos buscando una palabra que nos ayude a definir lo que está pasando. Ese arte contemporáneo, que en general está ligado a un estilo de época, tiene una contracara, que es el arte de crisis, el arte político, el arte de denuncia, el arte de las supuestamente llamadas minorías, que ustedes saben que no son tales. El concepto de minoría siempre está constituido por un determinado sector que quiere que determinadas personas se sientan en inferioridad de condiciones, ¿sí? Bueno, el arte de las minorías, el arte político, el arte crítico. En Argentina se desarrolla el arte piquetero, el arte en la calle. Todo eso sería la contracara de la contemporaneidad. Y todo va teniendo una vigencia que se va volviendo cada vez más fuerte. Fíjense lo que nos ocurre hoy con la idea de lo colectivo. Hasta hace unos 30 años, la palabra colectivo, cuando ustedes armaban un colectivo de arte,
Eso implicaba que todos firmaran bajo el mismo nombre y que las individualidades desaparecieran. Si hay algo que aprendimos justamente a partir de todas las crisis que nos han tocado, es que las individualidades nos enriquecen y que la diversidad y la divergencia, lo diferente, de algún modo son lo que hacen fuerte a esos colectivos que en definitiva se pueden terminar de instituir justamente por la fuerza de sus parcialidades, ¿sí? Lo contrario de lo contemporáneo sería esto diverso, esto disidente, esto que de algún modo diverge de lo establecido y que caracteriza esta actualidad en la que nosotros vivimos. ¿Qué arte podemos encontrar hoy? Todos los antes mencionados. Hay muchos artistas que desde la época de la vanguardia están trabajando y todavía hoy siguen desarrollando los mismos principios del arte de vanguardia. Muchos movimientos que una vez terminado, ¿sí?, el periodo que Danto llama arbitrariamente, si quieren, el periodo moderno, siguen trabajando con las líneas de la vanguardia y eso da lugar a las llamadas post-vanguardias. ¿Por qué digo que es arbitrario? Porque en realidad todos los nombres vienen asignados de acuerdo con teorías, ¿sí?, planteadas por distintos autores a los que también es importante conocer para poder valorar en su parcialidad. Entonces, en esta primera unidad vamos a ir recorriendo distintos momentos de la historia, distintos lugares de la historia que de algún modo resultaron referentes de nuestra propia actualidad. Lo vamos a hacer desde la mirada de distintos autores que a nosotros nos parece que nos enriquecen en la medida que desarrollaron algunos conceptos, algunas teorías que funcionan para nosotros como verdaderas herramientas de trabajo, que las tenemos que considerar como tales, ¿sí?, como herramientas y no como verdades reveladas. No es nuestra intención que ustedes reproduzcan la bibliografía porque es la única visión que tiene validez, sino que vean en esa bibliografía una oportunidad para conocer la mirada de determinados especialistas, que en otro momento puede sumarse a la de otros especialistas diferentes, de otras áreas. Nos interesa trabajar con teorías que vienen desde distintos lugares. Vamos a trabajar con historiadores, con críticos, con sociólogos, con matemáticos, con astrónomos, con cineastas, con productores multimediales, porque cada una de las disciplinas nos brinda un enfoque que enriquece a ese encuadre teórico general que nos interesa construir junto con ustedes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes empiecen a conocer este panorama de la supuesta historia del arte universal, de la supuesta historia del arte occidental, de aquello que nos enseñaron que era único y que lo empiecen a considerar de un modo un poco más relativo, de un modo recortado, ¿sí? Eso es lo que hace que en la medida que vayan conociendo lo puedan ir enriqueciendo con sus propias miradas, con sus propios exponentes, con sus propios representantes, para darle la actualidad definitiva que la historia requiere. Muchas gracias.